Cuando llegamos a la casa del abuelo Pedro, estaba llena de expectativas y esperanzas. Esa casa en la colina, rodeada de silencio y el aroma de las flores, parecía el lugar perfecto para reavivar la pasión entre Pedro y yo. Pedro siempre había sido un hombre de acción, ocupado y serio, pero sabía que detrás de su exterior reservado se ocultaba la pasión que una vez nos unió. Sin embargo, no esperaba que alguien más se convirtiera en la clave de esa pasión. Don Ángel captó mi atención de inmediato. La antigua casa le pertenecía y era su dueño en todos los sentidos. A pesar de su edad, parecía un hombre que aún sabía cómo disfrutar de la vida y de las mujeres. Su presencia llenaba el espacio, como el intenso aroma del café en las mañanas. Al principio, simplemente agradable, pero luego te das cuenta de que no puedes empezar el día sin él. Pero, como con cualquier café, había que tener cuidado. Su mirada era penetrante, demasiado penetrante para un hombre de su edad, y me daba la impresión de que veía más de lo que yo quería mostrar. Desde el principio, me colmó de cumplidos. Normalmente, los hombres empiezan con algo neutral, como «tienes una sonrisa hermosa» o «te ves estupenda hoy». Pero él no. Don Ángel sabía elegir sus palabras de tal manera que siempre ocultaban un segundo significado. Me decía que mi piel, como la luz de la luna, brillaba en la oscuridad, que mis ojos resplandecían como estrellas en el cielo nocturno. Era tan inesperado, tan atrevido para un hombre de su edad, que al principio no sabía cómo reaccionar. Me reía, me quitaba importancia a sus palabras, pero, sinceramente, en el fondo me halagaba. Sus cumplidos eran como esas trampas suaves que es difícil notar hasta que ya estás atrapado. Palabras aparentemente inofensivas, pero que penetraban más profundamente de lo que esperaba. Hablaba de cosas en las que otros hombres ni siquiera se fijaban. Pedro, claro, siempre había sido amable conmigo, pero sus palabras a menudo eran escasas, como un paisaje seco en pleno verano. Y don Ángel, él añadía a mi vida esas especias que tanto me faltaban. Sus cumplidos eran como el susurro del viento atravesando la espesa selva, prometiendo algo secreto, oculto. Con el tiempo, noté que su interés en mí se había vuelto algo más que un simple coqueteo de un hombre mayor. Buscaba mis ojos en la mesa cuando Pedro no miraba. Su mano se quedaba un poco más de tiempo sobre la mía cuando me pasaba un plato. Todos estos eran signos de atención sutiles pero claros, que me hacían sentir viva, más deseada que en los últimos años. Estos momentos eran como pequeñas chispas que encendían un fuego dentro de mí, y no podía evitar notar que ese fuego crecía. Sin embargo, con cada chispa crecía también la inquietud dentro de mí. Sabía que estaba jugando con fuego. Trataba de convencerme de que solo era un coqueteo inocente, que podía controlar la situación. Pero controlar a don Ángel era tan difícil como atrapar el viento en una red. Su experiencia y confianza en sí mismo lo hacían más fuerte que yo, y sentía cómo su magnetismo me atraía gradualmente. Pero lo peor de todo era que me gustaba. Empecé a notar que esperaba con ansias el momento en que Pedro se ausentara por asuntos, para quedarme a solas con don Ángel nuevamente. Era como una adicción de la que no podía deshacerme, aunque quisiera. Cada una de sus palabras, cada una de sus miradas, se volvieron para mí como una bocanada de aire fresco en una habitación sofocante. Sabía que estaba mal, que no debía permitir que un hombre que no era mi esposo se acercara tanto a mí, pero mi corazón se sentía atraído hacia él a pesar del sentido común. Y entonces, un día, me di cuenta de que ya no podía escapar de esas suaves trampas. Empecé a esperar sus cumplidos, a buscar su aprobación. Me volví dependiente de esa sensación de provocar en él sentimientos tan intensos. Y en el fondo de mi corazón sabía que si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. Pero, ¿acaso se puede detener un río cuando ya ha empezado a desbordarse? Esa noche, comenzó de manera tan inocente, como una suave brisa que trae solo un ligero olor a jazmín, y luego de repente se convierte en una tormenta. Aún ahora, al recordarla,
Siento un escalofrío recorrer mi espalda, mezclado con ese mismo cálido cosquilleo que me envolvió en aquel entonces. Pero, ¿cómo empezó todo? Permítanme contarles. Pedro y yo habíamos pasado otro día tranquilo en la casa del abuelo. Como siempre, Pedro dedicó mucho tiempo a sus asuntos, y yo intenté disfrutar de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza que nos rodeaba. La tarde llegaba a su fin, y el aire se llenó con el aroma de las flores nocturnas, mientras las estrellas comenzaban a encenderse lentamente en el oscuro terciopelo del cielo. Los tres cenamos en la terraza, y todo parecía tan pacífico, tan correcto. Pedro parecía cansado, y sabía que pronto se iría a dormir. Y en ese momento, cuando Pedro se retiró a su habitación, don Ángel hizo la propuesta que lo cambió todo. «María, ¿no te gustaría ver las estrellas? Hoy están especialmente brillantes», dijo él. Su voz era tan suave, casi en un susurro, y había algo en ella que no me permitió negarme. Pensé que sería solo un paseo inocente, que podría admirar las estrellas y luego regresar tranquilamente a la cama. Qué equivocada estaba. Salimos al jardín. La noche era cálida, y el aire estaba impregnado con el olor de la tierra y las flores. Las estrellas brillaban sobre nosotros como pequeñas joyas centelleantes esparcidas por el cielo. Caminábamos por el sendero, y sentía cómo cada una de sus palabras, cada uno de sus pasos aumentaban la tensión entre nosotros. Hablaba de las estrellas, de cómo le recordaban a su juventud, pero ya no escuchaba esas palabras. En su voz sentía algo más. Había tanta energía en su presencia que no podía ignorarlo. Parecía como si todo el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido, y solo quedáramos nosotros dos bajo ese cielo infinito. Cuando nos detuvimos al final del jardín, donde los arbustos de rosas arrojaban suaves sombras sobre la hierba, de repente se volvió hacia mí y tomó mi mano. Su toque era tan cálido, tan seguro, que no pude retirar la mano. Me miraba con una profundidad tal que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que entre nosotros estaba sucediendo algo más que un simple coqueteo amistoso. Era algo de lo que no se podía escapar. «Tú sabes, María, hace tiempo que no me sentía tan vivo», susurró, acercándose aún más a mí. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica que me recorrió por completo. «Has despertado algo en mí que pensé que había perdido hace mucho tiempo». Sentí su aliento en mi cuello, y todo dentro de mí gritaba que debía detenerme, que estaba mal, pero no pude. Me quedé allí, como hechizada, incapaz de moverme. Pasó sus dedos por mi cabello, luego por mi mejilla, y comprendí que ya no podía resistirme. Me atrajo hacia sí, y nuestros labios se encontraron en un beso que no era solo un beso. Fue una explosión de fuego que me consumió al instante. Ese beso estaba lleno de pasión, la misma pasión que hacía mucho tiempo no sentía dentro de mí. Aquella noche, bajo las estrellas, me perdí a mí misma. Me sumergí en ese mar de sensaciones, olvidándome de todo lo demás. Pasamos la noche en los brazos del otro, bajo ese mismo cielo estrellado del que él hablaba. Fue una noche llena de placeres prohibidos que ni siquiera me atreví a soñar. Cada uno de sus toques, cada susurro fue como un bálsamo para mi alma, como un remedio para la soledad que había sentido durante todos esos años. Pero, a pesar de toda esa pasión, en algún lugar dentro de mí ya entonces surgió un sentimiento de culpa. Sabía que estaba traicionando a Pedro, mi esposo, pero no podía detenerme. Cuando me desperté a la mañana siguiente, junto a don Ángel, bajo las estrellas que comenzaban a desvanecerse con la llegada del amanecer, sentí un enorme vacío dentro de mí. Era la conciencia de que había cruzado una línea que no se podía cruzar, pero ese vacío estaba mezclado con esa dulce sensación que había buscado durante tanto tiempo y finalmente encontrado, aunque no donde lo esperaba. Sabía que ese camino solo podía conducir a la desgracia,
pero ya no podía volver atrás. Cada vez que Pedro se iba a la ciudad por asuntos, me quedaba sola en esa vieja, pero aún tan viva casa. Estaba impregnada de historia y secretos, y en esos muros siempre flotaba el espíritu de algo desconocido. Sentía cómo las sombras del pasado y el presente se entrelazaban allí, y tal vez solo era un juego de mi imaginación, pero con cada día que pasaba, la casa me parecía más viva, como si respirara, observándonos a todos. Y en esa casa, como en una jaula, me encontraba atrapada en mis propios sentimientos, en mis miedos y deseos. Don Ángel, ¿cómo podía no pensar en él? Su presencia se había convertido en una droga para mí, una de la que no podía prescindir, incluso si lo deseara. Con cada día, se volvía más insistente, pero no era una insistencia brusca de la que quieres escapar. No, actuaba con sutileza, como un cazador experimentado que sabe que su presa ya ha caído en la trampa. Yo era esa presa, y cuanto más intentaba convencerme de que solo era un juego, más me hundía en este pantano. Cada mañana me despertaba con un sentimiento de culpa, con la sensación de que estaba haciendo algo terriblemente mal. Pero en cuanto don Ángel aparecía a mi vista, ese sentimiento desaparecía, como si se disolviera en el aire. Su voz, sus caricias, su cálida, a veces hasta burlona mirada, todo eso me hacía olvidar todo lo demás. Sabía que estaba traicionando a Pedro, pero no podía obligarme a detenerme. Era como caer en un abismo y cuanto más profundo caía, menos quería regresar. Un día, cuando Pedro se fue a la ciudad, don Ángel me propuso dar un paseo por el jardín. Caminamos lentamente por los sinuosos senderos, y sentía cómo su mano rozaba la mía, primero de manera casual, luego de manera más segura, más insistente. Mi mente me decía que debía retroceder, pero mi cuerpo seguía un instinto que no podía controlar. En un momento, él se detuvo, se giró hacia mí y me miró a los ojos. Su mirada era penetrante, llena de esas promesas que temía, pero al mismo tiempo deseaba escuchar. «Sabes, María, que no nos encontramos por casualidad», dijo él, y esas palabras despertaron en mí un torbellino de emociones. Tenía razón. Sentía que entre nosotros había algo especial, algo que no se podía explicar con palabras. Era como magia, como una fuerza invisible que nos unía, a pesar de la diferencia de edad y a pesar de que sabía que estaba mal. Con cada palabra suya, con cada uno de sus movimientos, sentía que me perdía más y más. Ya no era la mujer que había llegado allí. Me había convertido en prisionera de mis propios sentimientos, enredada en esa red de pasión y deseo. Sabía que estaba jugando con fuego, que todo esto solo podría terminar en desastre, pero no podía ni quería detenerme. Cada beso suyo, cada caricia, era como una promesa de que todo estaría bien, de que eso era lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Los días empezaron a fundirse en un interminable torbellino. Esperaba con ansias cada momento en que Pedro se fuera para estar a solas con don Ángel. Su voz, sus palabras, eran como una melodía que resonaba constantemente en mi cabeza. Sabía que estaba mal, pero cada día me volvía más dependiente de esa sensación, de esa pasión que se encendía entre nosotros. Parecía que el mundo se reducía al tamaño de esa casa, y lo único que importaba era nuestro tiempo juntos. El tiempo pasaba, y me sumergía cada vez más en ese vínculo, que parecía ser la única salvación de ese vacío que sentía en mi relación con Pedro. Entendía que esa pasión, esos sentimientos, eran una ilusión, que en realidad no podían conducir a nada bueno. Pero, como una polilla que vuela hacia la llama, no podía detenerme. Sentía que me hundía cada vez más en esa trampa de mis propios sentimientos, y cada vez que intentaba escapar, me volvía a hundir. Una mañana comenzó en un silencio inusual, un silencio que parecía pesar más de lo normal. Parecía que el aire mismo oprimía el pecho, haciendo que sintiera que algo se avecinaba. Después de esos acontecimientos nocturnos que habían partido nuestras vidas en un antes y un después,
me despertaba cada día con una sensación de ansiedad, de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero esa mañana ese sentimiento era especialmente fuerte. Cuando Pedro sugirió que los tres fuéramos de pesca, me tensé instintivamente. A él siempre le había gustado pescar, pero esa vez la propuesta sonó como un desafío. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si me estuviera advirtiendo de un peligro inminente, pero, como en los últimos días, me vi obligada a ocultar mis sentimientos, interpretando el papel de la esposa fiel, como si nada hubiera pasado. No tenía otra opción más que aceptar. Rechazar habría sido demasiado sospechoso. Pedro estaba tranquilo y sereno, incluso se podría decir que demasiado tranquilo. Su rostro no expresaba ni alegría ni ira, ni ninguna otra emoción. Era como una máscara, que ocultaba lo que sucedía dentro de él. Don Ángel, en cambio, parecía ser el mismo hombre alegre de siempre. Bromeaba, me lanzaba miradas significativas que ahora me parecían completamente fuera de lugar. Su confianza, con la que se comportaba incluso después de todo lo que había sucedido, no me causaba más que ansiedad. Me parecía que estaba jugando con fuego, sin entender lo grave que era todo, o tal vez simplemente no quería admitirlo. Nos subimos a la vieja camioneta, que traqueteaba y se sacudía en cada bache, y nos dirigimos al lago. El camino era largo y polvoriento, y cada golpe en el camino lleno de baches resonaba dentro de mí, recordándome que ese día podía cambiarlo todo. Traté de no mirar a Pedro, temiendo que en sus ojos vería algo de lo que no podría apartar la vista. Don Ángel, sin entender la tensión del momento, seguía coqueteando, como si nada hubiera pasado, como si Pedro fuera ciego y sordo a esas señales tan evidentes. Cuando finalmente llegamos al lago, sentí como todo dentro de mí se contraía de anticipación. El lago estaba en calma, como siempre, pero esa vez su calma me parecía siniestra. Pedro, como de costumbre, era parco en palabras. Nos sugirió que nos separáramos. Él se quedaría con don Ángel en la orilla para preparar las cañas y los aparejos, y a mí me envió al bosque a recoger leña para la fogata. Parecía una propuesta normal, pero no podía deshacerme de la sensación de que era parte de algún plan, y su naturaleza me era todavía desconocida. Acepté su propuesta como si fuera una sentencia. Dentro de mí, todo gritaba que algo iba mal, pero no tenía ni la fuerza ni el coraje para resistirme. ¿Cómo podría negarme sin levantar aún más sospechas? Así que tomé un saco y me dirigí lentamente al bosque, esforzándome por no mirar atrás, aunque deseaba con todas mis fuerzas ver lo que estaban haciendo. En el bosque, recogía leña, pero mis pensamientos estaban lejos de esa simple tarea. Cada paso sobre la tierra blanda me parecía pesado, y cada sonido a mi alrededor era sospechoso. Traté de imaginarme lo que podría suceder después, pero cada pensamiento me llevaba a escenarios aterradores. ¿Qué planeaba Pedro? ¿Sabía más de lo que mostraba? ¿Y qué iba a hacer don Ángel? Dentro de mí crecía la sensación de que me dirigía hacia un desenlace desconocido, pero aterrador, del que no había escapatoria. Cuando finalmente regresé a la orilla con un saco lleno de leña, mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. Traté de respirar con calma, pero mis pulmones se negaban a obedecer. Al acercarme a la orilla, ya sabía que iba a haber algo que cambiaría todo. Mi presentimiento no me engañó. Vi cómo Pedro, con una caña en la mano, observaba a don Ángel, quien, a pesar de su edad, estaba llevando a cabo extrañas y humillantes órdenes. Esto era algo más que una simple pesca. Era como una tortura, un cruel juego en el que Pedro había involucrado a su abuelo. Don Ángel, al parecer, no se daba por vencido, pero yo veía cómo sus fuerzas se iban agotando minuto a minuto. No podía entender por qué Pedro hacía esto, pero era evidente que disfrutaba de cada momento. Esta era su venganza, pero no podía entender exactamente por qué. ¿Por la traición? ¿Por la infidelidad? ¿O por algo más, algo que no sabía? Cuando me acerqué a la orilla con el saco de leña,
Mi corazón seguía latiendo violentamente, y sentí una oscuridad y un peso insoportable sobre nosotros, como si el cielo mismo estuviera a punto de desplomarse sobre la tierra. Cada paso hacia Pedro y don Ángel me resultaba más difícil de dar. Ya sabía que iba a presenciar algo terrible, pero no podía imaginar cuán doloroso sería. Ante mí se desarrolló una escena que nunca podré olvidar. Pedro estaba de pie en la orilla con una caña de pescar en la mano. Su rostro era impenetrable como esculpido en piedra. Pero había algo extraño en sus ojos, algo cruel y frío. Observaba a don Ángel, quien, a pesar de sus años, hacía flexiones en el suelo embarrado. Cada vez que don Ángel se levantaba, veía cómo su rostro se arrugaba de dolor y agotamiento, pero no se detenía. Pedro parecía disfrutar de este espectáculo, y eso hacía que mi corazón se encogiera de horror. Algo dentro de mí me decía que esto era más que un simple castigo. Era un juego cruel en el que Pedro había asumido el papel de verdugo y don Ángel, el de víctima. Lo obligaba a realizar tareas humillantes, una tras otra, y cada vez que don Ángel parecía estar al borde del colapso, Pedro encontraba una manera de hacer su situación aún más humillante. ¿Te gusta pescar, abuelo?, dijo Pedro con calma, observando cómo don Ángel intentaba levantarse después de otra flexión. Entonces atrapa un pez con tus propias manos. Enséñanos de lo que eres capaz. Me quedé como petrificada, incapaz de pronunciar palabra. Ver cómo don Ángel, a quien conocía como un hombre orgulloso y fuerte, se sometía a tales humillaciones, era insoportable. Pero lo que era aún más aterrador era la expresión en el rostro de Pedro. Era absolutamente tranquila, pero en sus ojos brillaba una frialdad cruel que revelaba sus verdaderas intenciones. Quería quebrantar a su abuelo, demostrarle quién era el que mandaba allí. Don Ángel, a pesar del dolor y la humillación, no se rendía. Se levantó lentamente. Sus manos temblaban de tensión, pero se dirigió al agua. Vi cómo sus pies se hundían en el barro de la orilla, cómo metía sus manos viejas, pero aún fuertes, en el agua helada, intentando atrapar un pez. Era imposible, pero lo intentaba, como si su vida dependiera de ello. Sus movimientos eran lentos y torpes, pero vi en ellos desesperación y determinación. Cada vez que don Ángel intentaba atrapar un pez, el agua solo chapoteaba bajo sus manos, y los peces se escapaban. Pero no se rendía. Seguía una y otra vez metiendo las manos en el agua, tratando de atrapar al menos un pez, hasta que sus fuerzas se agotaran por completo. Pedro estaba de pie en la orilla, observando esto como si fuera un espectáculo fascinante. Disfrutaba de cada fracaso de su abuelo, de cada gota de humillación que caía sobre él. Quería acercarme, detener este juego cruel, decirle a Pedro que parara, pero no podía moverme. Mi miedo me paralizaba. Sabía que si intervenía, me convertiría en la siguiente víctima de este juego, y no tendría nada con lo que enfrentar la furia de Pedro. Todo dentro de mí gritaba, pero por fuera permanecía inmóvil, como una piedra. Al cabo de un tiempo, don Ángel comenzó a tambalearse. Sus movimientos se volvieron más lentos, respiraba con dificultad, pero no se detenía. Vi cómo sus piernas temblaban, cómo sus manos perdían fuerza, pero no se rendía. Pedro, al ver esto, solo sonrió con desprecio. «Bueno, abuelo, parece que estás cansado», dijo con burla en la voz. «¿Quizás ya es suficiente por hoy?» No fue una pregunta, fue una orden. Don Ángel, respirando con dificultad, se levantó del agua. Su ropa estaba empapada y sucia, su rostro enrojecido por el esfuerzo. Vi cómo apenas se sostenía en pie, pero en sus ojos aún ardía esa chispa de orgullo que no le permitía derrumbarse por completo. Era lo único que podía conservar dentro de sí, su orgullo, aunque todo a su alrededor se estuviera desmoronando.